Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Muchas veces los siervos de Dios atraviesan momentos muy difíciles, momentos muy duros, tienen problemas, padecen situaciones dolorosas, se enferman, se cansan, pero generalmente no es un tema que les guste tocar, no es un tema con el cual ellos se sienten cómodos hablando. Prefieren muchas veces callar sobre estas cosas. No es algo que a ellos les gusta mencionar sus problemas, sus sufrimientos, sus dolores, sus necesidades. Y prefieren callar. Y prefieren sufrir y guardarse en sus mentes y en sus corazones. Y realmente quienes atraviesan cosas como estas se van a sentir identificados con el apóstol Pablo, ya que Pablo lo menciona en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28. Y el apóstol lo va a mencionar porque era necesario mencionarlo. Lo va a mencionar no porque él quisiera decirlo. Y es interesante porque si Pablo no hubiera escrito en esta sección del libro las cosas que se van a leer, nadie se hubiera enterado acerca de lo que él estaba pasando o le había pasado. Nadie se hubiera enterado, hermanos. Con un par de cosas que vamos a mirarlas aquí, estaremos familiarizados, puesto que los vamos a encontrar en otras partes del Nuevo Testamento. Pero cuando leemos esta sección, la mayoría de cosas no están escritas y no nos hubiéramos enterado nosotros, y no se hubieran enterado los hermanos de Corinto de todo lo que el apóstol atravesaba o atravesó en su vida ministerial. Y esta es la tercera vez que el apóstol hace referencia a este tipo de cosas que le sucedió. La primera vez la vamos a encontrar en este mismo libro, en el capítulo 4, los versículos del 7 al 12. La segunda vez la vamos a encontrar en el capítulo 6, los versículos del 3 al 10. Y esta es la tercera vez, hermanos. Fue necesario. Y tengamos en mente que no porque él quiso hablar, no porque él quiso escribir, sino porque fue necesario y porque el Espíritu Santo mismo le inspiró para que él mencione estas cosas. Y eso debe llevarnos a la reflexión a cada uno de nosotros en preguntarnos, ¿estamos interesados en los hermanos que nos están ministrando? ¿Estamos interesados en los siervos de Dios? Porque esto, hermanos, es uno de los más grandes descuidos que se dan en la iglesia del Señor. Y a veces nosotros pensamos que porque es un siervo de Dios,
que porque cumple algunos requisitos y algunas cualidades de las Escrituras, la persona es inmune a los problemas. La persona es inmune a los sufrimientos. La persona es como Superman, que nada le afecta. Pero no es así. No es así. Y debe llamarnos a la reflexión esta parte de la historia de la vida de Pablo para pensar y actuar y preocuparnos por nuestros hermanos. Tengamos en mente que, por no decir a todos los siervos de Dios, pero sí a la gran mayoría, que no les gusta, que no nos gusta andar ventilando nuestros problemas y nuestros sufrimientos. Y esa es la forma como el apóstol empieza en el versículo 23, donde se lee: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Pablo no estaba cómodo con estas cosas. Y por eso menciona como si estuviera loco. No es algo que él era un punto de sus conversaciones, era un tema de sus diálogos con los hermanos, ¿no? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire lo que vivía el apóstol Pablo. Mire lo que él tenía, las cosas que él había soportado y las cosas que él había sufrido. ¿Cuántas lágrimas no derramaría? Adolorido, después de ser azotado, después de ser apedreado. ¿Cuántas veces el apóstol no estaría inquieto, mirando que su vida está en peligro? Y así es. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué no lo contó antes? Porque no era el estilo de Pablo, y no es el estilo de los ministros del Señor Jesucristo en este tiempo. No, hermanos. Pero que sufren. Que derraman lágrimas y lloran. Hay peligros. Y muchos de mis hermanos, evangelistas, predicadores del evangelio, van a sentirse identificados con esto. Porque cuando salimos a la calle y hablamos del evangelio, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. No sabemos con quién nos vamos a encontrar. Y tal vez, en muchos casos, no sabemos si vamos o no vamos a regresar a nuestras casas. Pablo atravesaba peligros en su vida ministerial. 27, ya para ir terminando. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol tenía necesidades y no es algo con lo que él se sentía cómodo diciendo: hermanos, yo necesito esto, yo necesito aquello. Pero tenía necesidades. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Tanta carga del apóstol Pablo. Tanta carga, hermanos. ¿Y quién sabía estas cosas? Nadie. Dios y él. Y ahora nosotros. Y ahora los corintios en su tiempo. Mis hermanos, quiero invitarles a que reflexionemos en esta situación. El siervo de Dios sufre. El siervo de Dios llora. Y es nuestra responsabilidad preocuparnos por los hermanos que están sirviendo a Dios y por ende nos están sirviendo a nosotros.